Hola, buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre espacios de identidad, nuevas visiones sobre el currículum, un tema importante que vemos nosotros los estudiantes de licenciatura en educación física y deporte de la Universidad de Los Llanos, ahorita en este séptimo semestre en el curso de currículo. Mi nombre es Hernán Cubillos Cocuy. Me encuentro con mi compañero. Sebastián Espinosa. Hoy damos la bienvenida a este espacio de reflexión donde queremos hablar sobre un libro que es muy fundamental para nosotros, para la comprensión de la educación y el currículo, Espacios de Identidad, nuevas visiones sobre el currículo del autor brasileño Tomás Tadeo da Silva, publicado en español en 1999 por la editorial Octaedro. Ujú. Pues sí, Sebastián. Y uno se preguntaría por qué este libro es importante. Pues porque rompe con la idea tradicional de que el currículo escolar es simplemente una lista de materias, objetivos y contenidos que se deben enseñar. Tomás Tadeu nos muestra que el currículo es mucho más que eso. Es un espacio de construcción de identidades. En otras palabras, lo que se enseña, cómo se enseña y lo que excluye en la escuela. Ayuda a definir quiénes somos y cómo nos vemos en la sociedad. Pues yo te podría dar un ejemplo de eso. Es por lo menos que el currículo muchas veces tiende a ser un poco exclusivo o discriminatorio. Por lo menos siempre se cuenta la historia de parte de los colonizadores, por dar un ejemplo en historia, y muchas veces no se cuenta la historia de los marginados que en ese entonces fueron los esclavos. Si usted va por lo menos a escuchar por lo menos la historia de las negritudes en Colombia, es totalmente diferente a como nos la plantean en el currículo que nos han impuesto desde el Ministerio de Educación. Correcto, compañero Hernán. El autor plantea que el currículo nunca es neutral, ya que siempre está atravesando por relaciones de poder. Como ejemplo, cuando decidimos que en clase de historia se estudian unos hechos y no otros, o cuando en la literatura se leen ciertos autores y se ignoran otras voces, como lo acabas de manifestar. Estamos tomando decisiones políticas y culturales que afectan directamente a la sociedad y también la identidad de los estudiantes. Ujú. Y pues eso afecta mucho la identidad y lo he visto también muy reflejado desde que me acuerdo yo estando en el colegio, en la escuela, porque pues yo que soy del Valle del Cauca, he mirado pues como las negritudes del Pacífico. Eh, Siempre se ve mucho en el salón de clase la marginación, la discriminación y también el matoneo, el bullying que se vive por sus raíces, por su cultura y su educación. Ahora, en ese sentido, Tomás Tadeu critica los modelos tradicionales del currículo, aquellos que lo entienden como algo técnico y supuestamente objetivo. Para él, esos modelos ocultan que detrás de toda selección de contenidos hay una lucha. ¿Qué conocimientos se consideran válidos? ¿Qué culturas se legitiman y cuáles se marginan? Como te acabo de mencionar en un ejemplo que yo viví por lo menos en mi territorio. De acuerdo en lo que acabas de decir, el libro nos invita a ver el currículo como un artefacto cultural, ya que de aquí podemos ver nuestras culturas, nuestros saberes ancestrales transmitidos de generación en generación, tanto en la cultura indígena como en la cultura afrodescendiente y también los gitanos que se encuentran en nuestro país. El libro nos invita a ver el currículo como un artefacto cultural, recalco nuevamente, como un texto que organiza significados, discursos y prácticas. Desde aquí se conecta con corrientes postcríticas que en los años 90 empezaron a cuestionar de manera profunda la educación, el feminismo, los estudios postcoloniales, las teorías sobre la diferencia y la diversidad cultural. Y pues esos temas de lucha realmente lo que digo yo, ¿no? Haciendo el cuestionamiento depende mucho también del gobierno que esté de paso, ¿sí?
porque por lo menos se sabe que por lo menos en Colombia siempre se ha tenido una inclinación por el gobierno de derecha y eso ha repercutido pues en los temas que se escogen para dentro del currículo y, y se puede dar un ejemplo que yo lo viví también de primera mano y que no se volvió a ver, es el tema de que por lo menos en el currículo anteriormente hubo un tiempo que se veía por lo menos la constitución política, ¿sí? Ese curso, pues esa materia no se volvió a dar y que me parece que nosotros como ciudadanos colombianos deberíamos tener más conocimiento y más conciencia de por lo menos esa materia tan importante, ese conocimiento tan vital con el cual nosotros deberíamos conocer de nuestros derechos, nuestros deberes y realmente podríamos pensar en ejemplos concretos cómo se representa la nación en los manuales escolares. Muchas veces se privilegia una visión pues, centralista y mestiza que deja por fuera siempre la diversidad étnica y cultural de un país como lo es Colombia. Otro ejemplo, en educación física, eh, ¿qué cuerpo se privilegia? Generalmente el cuerpo masculino, el atlético, el fuerte. Todo esto nos muestra que lo que parece natural o normal en la escuela en realidad es un producto de decisiones políticas y culturales. Un aspecto que me parece muy valioso como el autor vincula el currículo con la identidad y diferencia la identidad. No es algo fijo, sino que se construye y se negocia constantemente. El currículo participa de esta construcción, como ejemplo, una invisibilización de la comunidad afro y la indígena, o cuando refuerza estereotipos de género, por ejemplo, también convertirse en un espacio para reconocer la diferencia, para abrir la puerta a otras voces y saberes que históricamente han sido excluidos. Lo que propone Tadeusz da Silva con el libro es abrir la mirada hacia un currículo postcrítico, un currículo entendido como campo de lucha, la escuela que no es un espacio inocente, sino un escenario donde negocian discursos sobre poder, hegemonía y resistencia. Y para mí, ahora bien, por lo que este texto sigue siendo relevante hoy, porque aún enfrentamos los mismos desafíos. El currículo sigue siendo una herramienta poderosa para definir qué voces tienen lugar en la educación y cuáles realmente se quedan por fuera. En tiempos donde hablamos de inclusión, diversidad e interculturalidad, el libro nos recuerda que en cambio real empieza la forma en que construimos y vivimos el currículo. Para mí la gran enseñanza de espacios de identidad es que la educación no solo transmite conocimientos, también forma sujetos, nos forma en la manera como entendemos el género, la raza, las clases, la nación. También nos enseña, incluso sin decirlo de manera explícita, quiénes somos y quiénes deberíamos ser. Quiero cerrar con una invitación. Pensemos críticamente qué identidades estamos construyendo hoy en la escuela. ¿Estamos reproduciendo exclusiones y desigualdades o estamos creando espacios donde todas las voces puedan estar presentes? Esa es la pregunta que nos deja el libro y que sigue siendo un reto para quienes creemos en una educación transformadora. Pues ya ahí como para darle asociación a toda la información y todo lo que hemos mencionado como tal del libro, pero pues que en específicamente viene siendo un poco lo que es el primer y segundo capítulo como tal, y es el hecho de reconocer el currículo como esa herramienta que ha tenido de pronto las élites para reproducir sus intereses y sus ideologías. Y como tal, a veces muchas personas no son conscientes de eso y lo terminan haciendo, pero no son conscientes de que están reproduciendo algo que ni siquiera ellos quisieran hacerlo, pero lo hacen. En un ejemplo se puede dar en una clase de educación física que yo tuve en La Esperanza. Una vez me tocó como practicante dar la clase a mí
y pues teníamos el tutor, ¿no? Pues el coordinador, bueno, el que estaba ahí vigilando de que pues que hiciéramos bien las cosas, pero intervenía. O sea, yo daba unas orientaciones, yo decía algo y intervenía de una forma ya de que sometía a los estudiantes y los casi que los silenciaba, porque yo les decía, por lo menos le hacía la pregunta, ¿usted qué le gusta y qué no le gusta la educación física? Y uno de los estudiantes me decía, no, a mí no me gusta cuando nos ponen a hacer ese, ¿cómo es que se llama? Ese diario de campo, que es cuando el niño no puede, digamos, no puede hacer educación física y le toca escribir lo que se hace durante la clase. Entonces el profesor de una lo detuvo y le dijo, ah, sí, entonces, ¿qué proponen? Así, entonces, en vez de escuchar al niño, entran como a cuestionarlo, como a presionarlo, casi que a obligarlo. Entonces, ellos reproducen ese tipo sin darse cuenta, los mismos profesores, educadores, entre comillas, tienden a reproducir esas jerarquías de que yo soy el profesor, yo soy el que mando y soy el único que tiene la razón. ¿Listo? Bueno, Hernán, en ese sentido de palabras, ¿quién te motivó a leer este documento y cómo puedes inspirar a diferentes jóvenes desde el conocimiento adquirido que has obtenido mediante la lectura del currículo? Entonces, también darle agradecimientos a aquel docente que también Sí, hizo hincapié de que te inspiraras en estos aspectos. sí, pues hay que reconocer siempre de dónde uno se inspira o dónde uno lo orientan para adquirir algo nuevo, alguna herramienta. Y en este caso, pues obviamente, como lo mencioné al principio, pues estamos en séptimo semestre, tenemos un curso de una materia en el currículo de nosotros como educadores físicos, que es el currículo, y en este momento el que lo imparte es el profesor Edgar Talero. Entonces, podría decirse que gracias principalmente a él y que ha sido muy crítico durante las clases, también nos invita todo el tiempo a ser críticos, no a ser criticones, sino que realmente basar nuestra información en autores, en los antecedentes, en realmente no hablar por hablar y no va a hablar solamente desde la opinión, desde la subjetividad, sino que si va a ser subjetivo, que tenga una base sustentada o un argumento ya de estudios que realmente son objetivos y demostrables. Entonces, esto ha sido por el día de hoy. Muchas gracias a las personas que nos escucharon y pues nos veremos en una próxima con una temática más.